Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 441, correspondiente al día 23 de mayo del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 15 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 10 vecinos de la ciudad de Formosa. María, de 76 años. Julio, de 68. Segunda, de 62. Carlos, de 59. Nicanor, de 52. Ricardo, de 47. Cristina, de 48. Diego, de 46. Nicolás, de 45. Y Alba, de 41 años. Una vecina de Villafañe, Manuela, de 71 años. Una vecina de Laguna Blanca, Prudencia, de 85 años. Y 3 vecinos de la ciudad de Clorinda. María, de 57 años, Juan, de 50 y Roberto, de 47. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 6.345 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 949 de ellos resultados positivos a coronavirus con un 15% de positividad, en personas de entre 6 meses a 91 años de edad, correspondiendo a Formosa, 668, Los Chiriguanos, 51, Clorinda, 43, Siete Palmas, 22, Ingeniero Juárez y Laguna Blanca, 16 cada uno de ellos, Pirané, 14, Pozo del Tigre y General Güemes, 12 casos, Villafañe y El Espinillo, 11 casos, Riacho G y Vaca Perdida, 10 casos, General Belgrano, 7, Las Lomitas, 6, Laguna Neynec, 5, El Colorado, 4, Lote 8 y La Rinconada, 3 casos. Con 2 casos tenemos a Bartolomé de las Casas, Comandante Fontana, Ibarreta, Palo Santo, La Primavera y Estanislao del Campo. Con un caso, Misión Tacaglé, Perín, Colonia Pastoril, El Potrillo, Gran Guardia, Misión Leixí, Mojón de Fierro y Pozo de Maza. Ingresos desde otras jurisdicciones, 5, todos ellos de la provincia de Salta. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 794 pacientes recuperados, que corresponden a Formosa, Laguna Blanca, Clorinda, Misión Tacaglé, Chiriguanos, Laguna Neynec, Pirané, General Belgrano, Villafañe, El Colorado, Riacho G, Colonia Pastoril, Espinillo, Estanislao del Campo, Las Lomitas, Misión Leixí, Herradura, General Mansilla, Palo Santo, Villa 213, Ingeniero Juárez, Buenavista, El Chorro, Gran Guardia, Ibarreta, María Cristina, Mojón de Fierro, Pozo del Tigre y Villa Escolar. En el parte que figurará en las redes sociales del Gobierno de Formosa y en nuestra página oficial www.formosa.gov.ar podrán encontrar el detalle de las altas por localidad. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 25.339.
Total de pacientes recuperados, 15.540. Casos activos, 9.369. Fallecimientos por coronavirus, 396. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 34. Cantidad de test realizados a la fecha, 521.597 con un 4.86% de positividad acumulada. 5. La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad es la siguiente. Ciudad de Formosa, 6.877 casos activos. Reitero, Ciudad de Formosa, 6.877 casos activos. Clorinda, 396. Pirané, 194. Laguna Blanca, 177. Ingeniero Juárez, 159. Las Lomitas, 135. Los Chiriguanos, 116. El Espinillo, 108. Misión Tacagle, 95. General Belgrano, 81. Ibarreta, 77. Riacho G, 76. El Colorado, 64. Villafañe, 62. Estanislao del Campo, 61. Laguna Nainec, 59 casos activos. General Güemes, 57. Misión Leixí, 48. Villa Escolar, 39. Comandante Fontana, 37. Con 35 casos activos, Pozo del Tigre y Siete Palmas. Herradura, 28. Palo Santo, 27. General Mansilla, 25. María Cristina, 22. Con 20 casos activos, Mojón de Fierro y Tatané. Laguna Yema, 14 casos, al igual que Lote 8 y Tres Lagunas. Buenavista, 11 casos. San Martín 2, 10 casos. Fortín Lugones, 8 casos. Tres Lagunas, 7. Con 6 casos, Colonia Pastoril y Palma Sola. Vaca Perdida, 5 casos. Con 4 casos activos, Bartolomé de las Casas, El Potrillo, Gran Guardia, Posta Cambio Salazar, Pozo de Masa y Villa 213. Con 3 casos, Subteniente Perín y El Chorro. La Rinconada, 2 casos activos. Y con 1 caso activo, Laguna Gallo, Mariano Boedo, Montelindo y Tres Marías. Activos que son ingresos de otras jurisdicciones, 108 en total. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 500. Ingresos a la provincia, 100 vehículos y 165 personas. Control en la vía pública, 35.831 personas y 6.796 vehículos. Infracciones, 17 vehículos y 383 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 4. Ingresos irregulares judicializados, 1. Y violación de cuarentena de contacto estrecho, 5. 7. Informamos que en el día de ayer se constataron 5 violaciones al aislamiento domiciliario obligatorio de personas con diagnóstico positivo de COVID-19 que fueron detectadas al circular en la vía pública. 4 de ellas en la ciudad de Formosa y 1 en Estanislao del Campo. Atento a la gravedad de estas conductas
irresponsables que ponen en riesgo la salud pública de la población, se iniciaron las acciones legales contra estos infractores de esta medida sanitaria importantísima. 8. En la continuidad del Plan Estratégico de Inmunización COVID-19, informamos que los días martes 25 y viernes 28 de mayo, las personas de los grupos de riesgo de las clases 1970 a 1980, residentes en la ciudad de Formosa, que se hayan inscrito y sean convocadas telefónicamente, recibirán la vacuna contra el coronavirus en el establecimiento habilitado más próximo a su domicilio. Los establecimientos destinados para tal fin serán EPES número 27, Raúl Scalabrini Ortiz, en el barrio Guadalupe. La EPEP número 368, Constancio C. Vigil, del barrio Fontana. La EPEP número 399, del barrio Colucio. La EPEP número 380, del barrio 2 de Abril. El Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, en el barrio Eva Perón. La EPES número 72, en el barrio Lote 4, y la EPEP número 179, en el barrio Don Bosco. La convocatoria a la vacunación será comunicada a los números de teléfono que fueron consignados por los inscriptos al momento de rellenar el respectivo formulario. Se recuerda que la inscripción en línea para la vacunación de personas que integran grupo de riesgo frente al COVID-19 continúa abierta hasta el día jueves 27 de mayo en la página www.formosa.gov.ar/coronavirus/inscripción vacunación. 9. Con provincianos. En la última semana se detectaron 6.660 casos nuevos de COVID-19 en la provincia y 104 fallecimientos por esta enfermedad. Son cifras que duelen y a la vez nos permiten dimensionar el momento crítico que estamos viviendo. Se han tomado medidas sanitarias importantes a nivel nacional y provincial, cuyo estricto cumplimiento es absolutamente necesario para bajar la curva de contagios y con ello disminuir los fallecimientos. Ningún país del mundo logró sostener un incremento permanente de casos apelando únicamente a su sistema sanitario, sino que la solución ha sido y es bajar el nivel de contagios y para ello necesitamos reducir la circulación de personas, evitar los encuentros sociales, las salidas innecesarias y toda situación que implique un relajamiento de los cuidados preventivos. Nuestro comportamiento es fundamental para que logremos este objetivo que nos trazamos como comunidad. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 441 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Nosotros, desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, presidido por el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, nos hemos propuesto como objetivo que esta mesa de comunicación sea la interlocutora para brindar toda la información epidemiológica en lo referido a la pandemia. Por ello, hay un aspecto muy importante que es el análisis de la semana epidemiológica que nos permite avisorar con total claridad
la situación actual, pero también cómo se presenta hacia el futuro. Con esta información relevante y científicamente impecable, por cierto, nuestra compañera, doctora en bioquímica, la doctora Claudia Rodríguez. Doctora. Buenos días, familia, muchas gracias. Bueno, vamos a resumir cómo estuvo la semana epidemiológica que terminó ayer. Concluimos con 25.339 casos confirmados en la provincia, acumulados desde el inicio de la pandemia, 394 casos fallecidos en total. Recordemos que de esos 394 casos, solo uno aconteció el año pasado. Los 393 casos corresponden al año 2021. En esta semana epidemiológica, en la provincia de Formosa, hemos registrado 6.660 casos confirmados nuevos y 111 fallecidos. Vemos que la curva de contagios en la provincia, veníamos con una curva, con una pendiente bastante perpendicular, bastante vertical. La semana pasada hemos logrado bajar un poquito esa pendiente y esta semana nuevamente se ha incrementado levemente la cantidad de casos nuevos que hemos tenido. Esos 6.660 casos nuevos que tuvimos en la semana en la provincia, 4.852 casos corresponden a la ciudad de Formosa, 291 a la localidad de Clorinda y el resto de las localidades las pusimos como interior, 1.808 casos confirmados. Podemos ver que en la ciudad de Formosa se mantuvo la pendiente, es decir, no se ha verticalizado nuevamente. La cantidad de casos nuevos en la ciudad de Formosa es prácticamente la misma con respecto a la semana anterior. Vemos el tamaño del segmento de una semana y otra, no ha variado. En la ciudad de Clorinda venimos, como siempre, manteniendo una constante, si bien hubo un aumento de casos a 291 esta semana, siempre dentro del promedio que venimos teniendo en la ciudad de Clorinda ya sostenidamente semanas anteriores, pero cabe destacar que esos 6.660 casos, ese pequeño empinamiento que estábamos viendo, esa pequeña verticalidad en la curva de la provincia en total, se debe fundamentalmente a las localidades del interior, porque vemos que a partir de la semana 15, a partir de la semana 16, es donde comienza el aumento paulatino de los casos en el interior de la provincia y a partir de la semana 18 donde se ve el aumento brusco y más aún en esta semana que acaba de concluir. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo se traduce en porcentajes? Vemos que en la semana 17, que es donde se aplica la fase 1 en la provincia, que fue el 1 de mayo, de los 2.449 casos que teníamos en esa semana, el 71% correspondía a la ciudad de Formosa, el 12,5% a la ciudad de Clorinda y el 16,5% a las localidades del interior. Vamos viendo cómo, a medida que transcurren las semanas, en la semana 19, de los 5.406 casos que tuvimos la semana anterior, el 77,5% correspondió a Formosa, Clorinda el 4,4% y las localidades del interior el 18%. Y en esta semana, esos 6.660, vemos cómo el 22,6%, del 18 a casi el 23%, 5 puntos aumentaron la cantidad de positivos en el interior. Clorinda se mantiene y Formosa bajó al 73%. ¿Sí? Eso es lo que se veía traducido en la curva, que la vemos acá, que les comentaba que la pendiente de la curva es la misma, el segmento, o sea, la cantidad de casos nuevos entre una semana y otra se mantiene,
Y acá en el interior es donde estamos viendo el aumento, ¿sí?, brusco de los casos positivos nuevos en la semana. Esos casos nuevos en la semana, ¿cuál es el distrito? Acuérdense que en salud hablamos de distritos sanitarios, ¿sí? Distrito sanitario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después tenemos 5 distritos más en la localidad de Clorinda y en Formosa Capital. De esos 6.660 casos, el distrito que aportó más casos nuevos esta semana fue el distrito 4, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver en el mapa y vamos a ver cómo fueron aumentando los tamaños de los círculos con respecto a las semanas anteriores. Luego sigue el distrito sanitario 1, que es el oeste. Este distrito viene aumentando, si ustedes recuerdan ya semanas anteriores estamos viendo que lentamente hay localidades que ya van incrementándose con casos nuevos. Le sigue el distrito 3, con 215 casos nuevos esta semana. El distrito 6, Pirané, Palo Santo, Gran Guardia, con 147 casos nuevos. El distrito 2 y el distrito 7, con 124 y 122. Y el menos afectado es el distrito 5, el Colorado, Villafañe, Villa 213, es el que menos aportó casos nuevos a la semana epidemiológica. Esto es lo que yo les comentaba de cómo están la cantidad de casos acumulados que vamos teniendo en esta región, que es la de la ruta 86, es donde es el distrito más afectado, aún ya también con casos acumulados. El distrito sanitario 1, Ingeniero Juárez, vemos cómo semana a semana se van incrementando nuevas localidades. La localidad de Los Chiriguanos tiene un importante aumento en la cantidad de casos. Lo mismo Lomitas y Barreta. Ahora también tenemos casos activos en Pozo del Tigre, que hasta la semana anterior no teníamos. Y toda la zona sur, principalmente Villafañe, Villa Escolar, La Icí, El Colorado, son las localidades de ese distrito más afectada. En cuanto a la cantidad de fallecidos, Formosa tiene 222 fallecidos acumulados, 125 Clorinda, y han sumado fallecidos esta semana las localidades de Laguna Blanca, de Belgrano, Güemes, San Martín, Ingeniero Juárez, Chiriguanos, Lomitas, que no tenía fallecidos, esta semana tiene 3 casos nuevos fallecidos, y Barreta ha incrementado, Palo Santo con un caso nuevo, otro caso en Pirané, uno nuevo en Villafañe que no tenía y uno más en Villa Escolar, lo cual totaliza 394 casos fallecidos acumulados hasta la fecha. La ciudad de Formosa acumula en total 17.112 casos. Sigue la ciudad de Clorinda con 2.935, luego Ingeniero Juárez con 459, General Belgrano con 376, Pirané con 363, Laguna Blanca 279, Nainec 247, Los Chiriguanos con 223, Misión Tacaglé con 221, Riacho Jeje con 198, Espinillo 195, Ibarreta 184, General Güemes 158, Las Lomitas 140, El Chorro 127, 126 tiene Villafañe, El Colorado 124, La Icí 117, Campo 101, Bartolomé de las Casas vuelve a tener casos esta semana, totalizando 97 en total, y vemos que todas las demás localidades entre 90 casos acumulados y Mariano Bodedo con un caso activo esta semana epidemiológica.
Con respecto a los fallecidos, el análisis de los fallecidos, podemos ver que de los 394 casos fallecidos en la provincia, el grupo etario más afectado es el de los de 60 a 69, el más afectado, pero en todos los grupos etarios de 50 a 80 años son los que tienen el mayor porcentaje de fallecidos. Y en todos los grupos etarios podemos ver que los hombres son los más afectados, lo que representa un 59% de hombres fallecidos y un 41% a las mujeres. En cuanto a la tasa de mortalidad, subió bastante esta semana, estamos en 61,6 casos cada 100.000 habitantes. Y con respecto puntualmente a las ciudades de Clorinda y de Formosa, Formosa tuvo esta semana 74 casos fallecidos, 12 en la ciudad de Clorinda. Y vemos que en la ciudad de Formosa más o menos se repite el mismo patrón que en la provincia, y lo cual es lógico porque es la localidad, la ciudad que tiene más fallecidos. El mayor porcentaje se encuentra entre 50 y 80 años, mientras que en la ciudad de Clorinda entre 50 y 70 años. Cabe destacar que el comportamiento que está teniendo la ciudad de Clorinda, tanto en cuanto a contagios como a fallecidos, es una constante, ¿sí? Es más, los fallecidos van descendiendo con respecto a la ciudad de Formosa, se debe en gran parte al efecto que estamos viendo ya de la vacunación, ¿sí? Recordemos que la ciudad de Clorinda fue una de las primeras que se comenzó con el esquema de vacunación, y eso lo estamos viendo ya reflejado en los números y en las curvas. En la ciudad de Formosa, bueno, siguen aumentando la cantidad de casos, es decir, aumenta la densidad de positivos en cada uno de los barrios, pero siempre siguen siendo los más afectados. En la próxima, por favor. El barrio de República Argentina, sigue el barrio Centro, en tercer lugar tenemos el San Francisco, en cuarto lugar el Eva Perón, el San Pedro, el Simón Bolívar. ¿Sí? Como siempre, como vimos ya la semana anterior, siempre son los mismos barrios los que se encuentran más afectados, van variando nada más el orden en que se ubica uno o en segundo lugar el otro, pero en sí son los barrios más afectados habitualmente semana a semana. Podemos decir que fue una semana complicada, tuvimos la mayor cantidad de casos fallecidos, de los 394 que tenemos en total acumulados en la provincia, 111 son de esta semana, ¿sí? Por eso aumentó mucho la tasa de mortalidad. Hoy más que nunca, quedémonos en casa, salgamos para lo justo y necesario, seamos estrictos en las medidas preventivas, el uso del barbijo, el distanciamiento social, evitar las reuniones familiares, evitar las reuniones laborales, mantener el distanciamiento, pero fundamentalmente quedémonos en casa. Es necesario que bajemos el número de contagios nuevos y eso va a traer aparejado a la larga, en 15 o 20 días también, el menor número de fallecidos que tengamos. Así que seamos responsables, cuidémonos entre todos, porque las acciones que hacemos cada uno se ve reflejada en la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la participación de muchas personas, pero en particular le quiero señalar a Antonio Barrios, a Ramón Cantero, a Sebastián Martínez y a un tal John Wick, que es una cuenta falsa en una plataforma de comunicación, que la señora Claudia Rodríguez no solamente es doctora en bioquímica, sino también es farmacéutica. Y por lo tanto, la falsa hombría que muestran valientemente en el anonimato de las redes sociales no hace mella en lo que es esta señora, en su vida privada y en su vida profesional. Así que dejen de decir esas pavadas. Antonio Barrios, Ramón Cantero, Sebastián Martínez y una cuenta falsa que es un tal John Wick. Verdaderamente
pienso que las mujeres que están siguiendo esta transmisión en esa plataforma donde estos supuestos hombres escribieron, merecen el repudio de todas las mujeres, como nosotros los repudiamos en este momento. Y esperamos que el administrador de esa plataforma de comunicación ponga límite a estas acciones de muy mal gusto, por cierto, de estas personas, que muy poca hombría verdaderamente demuestran, insisto, en el anonimato de las redes sociales. Pero como nosotros estamos muy por allá, encima de estas chiquilinadas sin sentido de este tipo de personas, trabajamos para defender la vida y la salud de los formoseños y de las formoseñas como la inmensa mayoría del pueblo de la provincia. Por ello nos importa mucho el estado de salud de nuestros comprovincianos y comprovincianas que están cursando la enfermedad. Con el parte respectivo, nuestro compañero, el médico infectólogo, doctor Julián Vivolini, nos lo brindará. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, como siempre hacemos mención o referencia de esta cantidad de diagnósticos, como un buen tiempo atrás veníamos diciendo que es una cantidad que nos va a complicar, va a poner atención el sistema de salud, hasta ahora respondiendo con toda, poniéndole como decimos, el hombro. La verdad que es un orgullo para todo el personal de salud. De estas personas que cursan activamente la infección, 133 están actualmente en terapia intensiva, en los distintos hospitales, principalmente obviamente en los 3 principales hospitales más grandes que tienen terapia hoy, que están absorbiendo a estos pacientes, como el Hospital Levita, el Hospital Central de Alta Complejidad, también obviamente la Madre del Niño, después está el Hospital Distrital 8 y el Hospital de Clorinda. Se están preparando también otros hospitales, se están readecuando, se van a enviar también respiradores a otros hospitales del interior para ir planificando y tener posibilidad ante una eventualidad de que esto obviamente siga aumentando los casos, principalmente a expensas del interior. Ya se está haciendo algunas capacitaciones y las actividades, todo lo que sea lo relacionado con la parte técnica que corresponda en cada lugar. También quería hacer mención sobre el tema de las vacunas. Recuerden que esta semana, el martes y el viernes, se va a hacer la vacuna para este grupo de personas que nacidos entre los 70 y 80 años, en 1970 y hasta 1980, y que se tienen que inscribir en la página. Ahí hay que subir, una vez que uno se inscribe en la página, hay que subir un documento que puede ser una historia clínica, que puede ser una receta firmada por su médico de cabecera, por ejemplo, que acredite ese factor de riesgo que uno está diciendo por el cual merece obviamente la vacuna. Por ejemplo, un paciente oncológico que está bajo tratamiento, sube la historia clínica del diagnóstico y el tratamiento que tiene, firmado por su médico de cabecera. Después hay un grupo de médicos que está auditando esas historias clínicas o esas recetas y le da el ok, o lo que me refiero, le da el aprobado, o si falta algún dato suele pedir un dato extra. ¿Por qué hablo de esto? Porque se ha visto, nos han comunicado los doctores, que mucha gente subió sus DNI, ¿sí? No, ninguna receta o ninguna historia clínica. Los datos que hay que adjuntar no es la foto del DNI, porque uno ya carga el DNI automáticamente en el sistema. Lo que nosotros necesitamos que se cargue, que se suba al programa, al sistema, es la historia clínica o algún certificado o esa receta que acredite ese diagnóstico por el cual usted está pidiendo la vacuna. Eso es lo que se necesita para que estos médicos puedan ver y que le pueda dar la aprobación para que se puedan vacunar. Hay tiempo todavía, ¿sí? Tenemos todavía estos días, recordemos que hasta el viernes la vacuna, obviamente se va a cerrar antes, porque el viernes ya es
el día de vacunación, por lo tanto ese día ya no, ¿sí? Así que tienen igualmente tiempo de adjuntar o subir en ese lugar aquellas documentación necesaria para eso. Y también quería aclarar de el lineamiento nacional, o sea, el Ministerio de Salud de Nación, que habla sobre las vacunas y las personas que tuvieron o tienen actualmente coronavirus. Si una persona ya se vacunó antes de la primera, tiene una primera dosis, después adquiere la infección, una vez dado de alta de esa infección, tiene que esperar 3 meses mínimo para la aplicación de su segunda dosis. ¿Qué pasa si ya primero adquirió, se infectó y cuándo va a recibir su primera dosis? En ese caso también, una vez desde el alta, hay que esperar 3 meses mínimo para su aplicación. Por lo tanto, aquel que fue dado de alta tiene que esperar 3 meses para la dosis que le corresponda. Y si alguien está cursando actualmente, no se va a poder vacunar porque ya está cursando la infección. Hay que esperar que se dé de alta porque hay que ver su evolución para posteriormente aplicarse luego de los 3 meses. Gracias. Muchas gracias, doctor Vivolini. Agradecemos la solidaridad de tantas mujeres ante estos miserables que han realizado este tipo de afirmaciones que verdaderamente no tienen calificativo. Últimamente nosotros hemos visto de qué manera desde la prensa también se lleva adelante una acción donde disfrazan una información dándole un sentido absolutamente distinto al que verdaderamente tiene el hecho informado, buscando la obtención de un resultado en la persona que lee esa información distinto al que verdaderamente es. Hemos sido testigos en ese sentido que tanto el diario La Nación como Clarín levantaron exactamente la misma nota con el mismo sentido de tergiversarla. Al respecto, para brindarle claridad a esta cuestión respecto de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a nuestra provincia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Este es un día muy caro para la Grey Católica del mundo entero. Es el día de Pentecostés. Se recuerda la venida del Espíritu Santo. Esa es una fiesta religiosa que después de la fiesta de Pascua y de Navidad es la más importante en el calendario litúrgico cristiano. Dicho esto, queremos hoy comentarles que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 20 de mayo, sacó 4 resoluciones en causas que guardan relación con nuestra provincia, en causas que fueron iniciadas contra distintas decisiones adoptadas por este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Y rápidamente les leo la carátula y la resolución, que es de un par de renglones de la Corte, no toda la resolución, por supuesto. En la causa Lee, Carlos Roberto y otro contra este Consejo, un amparo presentado, el 20 de mayo del 2021, la Corte resolvió lo siguiente: declarar inoficioso un pronunciamiento de esta Corte en las presentes actuaciones y distribuir las costas en el orden causado. Notifíquese, archívese. Segunda resolución de la Corte. En la causa Petkov, Naidenov, Luis Carlos, contra Formosa, provincia de Formosa, amparo, habeas corpus. El 20 de mayo del 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar inoficioso un pronunciamiento de esta Corte en las presentes actuaciones, distribuir las costas en el orden causado, notifíquese, archívese. La tercera causa que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 20 de mayo es la causa Ibarrola Romina Natalia contra Formosa, provincia de Formosa, una acción declarativa de certeza.
La resolución de la Corte es la siguiente: declarar inoficioso un pronunciamiento de esta Corte en las presentes actuaciones y distribuir las costas en el orden causado. Notifíquese, archívese. La cuarta resolución, que es en la que nos vamos a detener para analizar lo que ocurrió después de este fallo. El día 20 de mayo, la Corte, en una causa caratulada Fundación LED, Libertad de Expresión Democrática contra Provincia de Formosa, acción de amparo, resuelve la Corte lo siguiente: declarar inoficioso un pronunciamiento de esta Corte en las presentes actuaciones, distribuir las costas en el orden causado, notifíquese, archívese. Pero, comienzan a salir desde la fundación que planteó la causa la noticia de que la Corte ordenó al gobernador de Formosa, Gildo Infran, que garantice la libertad de expresión al resolver un amparo de la Fundación LED a favor de una periodista a la que no habían dejado entrar a la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve que la Corte resolvió una cuestión idéntica en las cuatro causas, que es declarar inoficioso, por lo tanto, no resuelve nada, simplemente notifica y archive. Estos señores interpretan que eso significa una orden al gobernador Gildo Infran para que garantice la libertad de expresión. Pero cuando uno empieza a mirar un poquito más quiénes son la Fundación LED, resulta que la Fundación LED la preside una prestigiosa dirigente de la oposición política, Silvana Miriam Giudici. Es una dirigente política, fue diputado nacional por Provincia de Buenos Aires, fue diputado también por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue una funcionaria de alto rango del gobierno del presidente Macri porque dirigía nada más y nada menos que el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones. Pero ella en su fundación dice que es una organización privada sin fines de lucro dedicada a la protección y difusión del derecho de expresión y que LED es una organización independiente. Bueno, es fácil sacar la conclusión de que se trata una vez más de tergiversar hechos con tal de que estos tengan algún rédito político contra el gobierno de la provincia de Formosa y fundamentalmente contra su gobernador. Entonces, quienes no leen fallo, que somos muy pocos los que lo leemos por otro lado, mal podrían haberse enterado de que lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación es archivar las cuatro causas que hemos estado hablando. Entonces, queríamos simplemente esto, demostrar cómo a partir de una organización que se dice ser independiente, pero que la presiden y están dentro de su nómina, está todo en Internet, de miembros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri y dirigentes del PRO, a partir de allí hay medios que rápidamente toman esta información cuando si se hubieran tomado un segundo para leer el fallo de la Corte, si lo hubieran chequeado, como le gusta decir a veces a la prensa, no lo hubieran hecho. Es decir, lo hacen porque indudablemente que en forma directa o indirecta están formando parte de todo este tipo de operaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Vamos con las preguntas que han formulado los señores y las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. Con la gran cantidad de casos positivos que se registran todos los días, ¿se piensa convertir el Hospital Central en un hospital monovalente? Es decir, para que se atienda solo a pacientes con COVID. Siempre es una posibilidad, no decimos 100% que no. Igualmente, hasta ahora el Hospital Central tiene mucha trayectoria, todo el sistema de urgencias abarca ese hospital, además de las otras guardias, por supuesto. Igualmente, si uno ve el porcentaje de ocupación
de causa COVID, supera el 50% de los pacientes que están internados ahí ya son COVID. Pasa lo mismo en el alta complejidad, obviamente el monovalente es el 100%, también pasa lo mismo en el Hospital Distrital 8, o sea, la gran mayoría de los pacientes que están internados ahí ya son todos COVID. Hacerlo no monovalente es, digamos, una cuestión técnica nada más. No creo, hay terapia intensiva todavía no COVID que se está utilizando, al igual que en el alta complejidad, por lo tanto no necesariamente va a quedar 100% monovalente, probablemente todavía mucho se va a usar para otras patologías. Si me permiten ampliar lo expuesto por el doctor Vivolini, nosotros tenemos que tener en cuenta de que Formosa tiene un sistema de salud de complejidad creciente. Es decir, no es solamente la atención que se brinda en nuestros hospitales de las características del Central, que es un hospital que en los hechos es un hospital interdistrital porque recibe las derivaciones de distintos lugares de la provincia, pero también es el hospital de la emergencia por excelencia en la ciudad de Formosa, puesto que ahí se atienden las emergencias, confluyen a este lugar. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que tener conciencia de que esto funciona como un sistema que tiene un escalamiento que nos permite ir trabajando distintas patologías en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud, donde una inmensa cantidad de situaciones vinculadas a la enfermedad son solucionadas. Después contamos con un segundo sistema de la complejidad creciente, un segundo escalón, un segundo nivel, que ya son los hospitales de referencia de los distintos centros de salud, y estos están ubicados estratégicamente en los distintos distritos sanitarios de nuestra provincia, donde también entre el primero y el segundo nivel de atención, prácticamente el 80% de las patologías son atendidas y se les brinda una solución. Y después ya tenemos los hospitales distritales, que son los que concentran la atención de cada una de estas zonas, de estos distritos sanitarios, y que posteriormente recién es derivado este paciente o a la ciudad de Formosa, en estos casos, o de los centros de salud de la ciudad de Formosa al Hospital Central. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender como un todo articulado, sistémico, sistemático y que tiene una complejidad creciente. No es una acción meramente lineal de nuestro sistema de salud. Por eso nosotros hablamos de la fortaleza de nuestro sistema de salud que nos permite atender la salud de la provincia de una manera adecuada. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es de Rolando Acosta, Canal 13, 3 Noticias, para el doctor Vivolini. ¿Qué tan efectivo viene siendo el uso del suero hiperinmune en el tratamiento? ¿Y hay stock? El suero está siendo bastante efectivo. Hemos cambiado la estrategia. Inicialmente era pacientes graves, después se agregaron moderados, ahora estamos agregando los leves con factores de riesgo o mucha sintomatología o tengas infiltrados pulmonares. Se amplió el espectro, por decirlo así. ¿Hay stock? Sí, hay stock. Se va, a medida que va utilizándose, obviamente se hace la compra pertinente y hasta ahora se cuenta con el insumo, por suerte, sí. Agradecemos a todos los formoseños y las formoseñas que han realizado distinto tipo de consultas. El día de mañana hemos de brindar mayores precisiones respecto de estas cuestiones que nos han ido preguntando a través de las distintas plataformas y de comunicación. Queremos decirle a Juan Alberto Núñez y a Gabriel Medina que no todo lo que dice la prensa es verdad, no se coman el viaje respecto de esa información.
que el periodista que la lanzó, que suele venir acá de vez en cuando, no se anima a preguntarlo acá. Agradecemos el aporte de Mónica Benítez respecto de una propuesta de contención psicológica, la tomamos muy en cuenta. Y también queremos transmitirle a Isabel Araceli Jiménez de Clorinda de que su consulta ya ha sido transmitida al ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez. Agradecemos a todos y a todas, que tengan todos y todas un buen domingo en casa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.